el vídeo de hoy hablaremos sobre los tipos de agua que normalmente tendremos disponible para regar a nuestras plantas y sobre el polémico tema de si es bueno o malo regar con agua destilada. Pero vayamos por partes. Primero vamos a describir cada tipo de agua. ¡Vamos a ello! En primer lugar, pensemos por ejemplo en el agua de un río. Este agua discurre por encima de rocas y diferentes suelos, disolviendo minerales e incorporándolos. Los minerales de este agua no son nada malo, de hecho las plantas pueden aprovecharlos para nutrirse. Por el contrario, el agua destilada no contiene ningún mineral. Para ello se calienta, se deja que evapore y este vapor de agua se condensa para obtener el agua destilada. De esta forma las sales minerales quedan atrás, ya que habremos extraído las moléculas de agua. Decir del agua destilada que debería tener un pH neutro, es decir, de 7. No obstante, en este tipo de agua, las moléculas de CO2 de la atmósfera se disolverán más fácilmente y por lo tanto el pH bajará un poco. Esto no es ningún problema, ya que recordemos que la mayoría de nutrientes en el sustrato estarán disponibles con un pH ligeramente ácido. El agua de ósmosis es parecida a la destilada en el sentido de que es un agua de la que hemos quitado ciertos minerales. No obstante, en este caso el agua pasa a través de una serie de membranas y el resultado no es un agua tan pura, entre comillas, como el agua destilada. Pudiera parecer que el agua de lluvia, una vez que la recogemos, es agua destilada, ya que es agua que se ha evaporado de la superficie terrestre y luego se ha condensado para precipitar. No obstante, no es exactamente así. La gota de lluvia, al caer desde tanta altura, recorre cientos de metros y en este recorrido atrapa diferentes partículas, polvo, partículas en suspensión, compuestos de nitrógeno y otros elementos. La composición química del agua de lluvia dependerá de cada zona, ya que por ejemplo si la zona tiene actividad industrial o urbana, estos componentes se incorporarán al agua de lluvia. Aquí en pantalla os dejo un ejemplo del análisis que se ha hecho a un agua de lluvia de un lugar en concreto. Es cierto que estos elementos están en bajas concentraciones, no obstante el agua de lluvia será agua destilada a la que se le han añadido diferentes elementos. El agua del grifo de casa normalmente proviene de embalses o de ríos y para hacerla apta para el consumo humano se potabiliza y se clora. Sé que no todos y todas tenéis la posibilidad de recogerla, no obstante, si está en vuestra mano, es una muy buena opción para el riego. Si vives en una ciudad con el aire muy contaminado y hace tiempo que no llueve, deja que las primeras lluvias limpien el ambiente y posteriormente ya puedes recoger el agua sin problemas. Y el agua de lluvia recién recolectada será rica en oxígeno y en CO2 que ha atrapado en su descenso. No obstante, después de acumularla, estos gases desaparecerán. Sin embargo, sigue siendo la mejor opción para regar nuestras plantas. El agua del grifo de casa tiene dos inconvenientes. El primero es la incertidumbre, es decir, no sabemos cuáles son las cualidades de este agua, ya que estas características dependerán del terreno de tu zona. Por ejemplo, existen aguas muy duras, es decir, que son ricas en cal, ya que provienen de terrenos calcáreos y esto a la larga puede perjudicar a nuestras plantas. Y el otro problema es la presencia de cloro, que hemos dicho anteriormente, ya que es un desinfectante y destruirá los microorganismos benéficos del suelo, o al menos parte de ellos. Podéis pensar que el cloro destruirá también a los organismos patógenos, no obstante yo doy por hecho de que tenéis un sustrato saludable y que los microorganismos benéficos mantienen a raya a los patógenos, ya que si es al revés y los patógenos predominan, tendrás un sustrato enfermo y lo que deberías hacer es extraer la planta y ponerle un sustrato nuevo y esta tierra enferma desinfectarla poniéndola a solarizar con un tratamiento térmico mediante agua hirviendo, en el horno, etc. No obstante, para utilizar el agua del grifo como agua de riego, tan solo tendremos que recogerla en un recipiente y mantenerla destapada durante 24 horas. De esta manera, el cloro pasará al aire y desaparecerá del agua. Además, si removemos un par de veces este agua, también favoreceremos este proceso. El agua destilada como agua de riego es un tema que genera controversia, ya que hay quien afirma que este tipo de agua perjudica a la planta al no poseer los minerales que de forma natural la planta tomaría. Pero también hay quien afirma
que estos minerales ya deberían estar en el sustrato, disponibles para las plantas y no depender del agua de riego. Otras opiniones van en el sentido de que el agua destilada toma sales, es decir, nutrientes del sustrato, y los exhibia por el agujero de drenaje, limpiando de nutrientes el sustrato, lo cual perjudicaría a la planta. Y por último, también hay quien dice que el agua destilada afectaría a la presión osmótica y por tanto a las células de las raíces. A la pregunta de ¿puedo utilizar agua destilada como agua de riego? Pues sí, sin ningún problema, siempre y cuando tu sustrato tenga los nutrientes que tu planta necesita. Y me refiero no solo a la cantidad necesaria de nutrientes, sino también al tipo de nutrientes que tu planta necesita, ya que normalmente nos centramos en nitrógeno, fósforo y potasio y dejamos olvidados multitud de micronutrientes que la planta también necesita y son fundamentales para crecer. El agua que vierte el aparato de aire acondicionado también es agua destilada. No obstante, todo el aire pasa a través de este aparato, así que todos los ácaros, todo el polvo o todas las bacterias que pudiera haber en el ambiente pueden ser incorporadas a este agua. De hecho, si te fijas, algunas veces no sale tan transparente como creemos. ¿El agua del acuario es buena para nuestras plantas? Depende. Puede ser buena, ya que no tiene cloro y es un agua con nutrientes. No obstante, si tenemos los parámetros del acuario descontrolados, por ejemplo un pH muy bajo o muy alto, o un exceso de nutrientes de algún tipo, sí podemos perjudicar a la planta que reguemos. No obstante, lo normal es que tengamos estos parámetros controlados para que nuestro acuario esté saludable y por tanto este agua sí será apta para el riego de otras plantas. Las plantas carnívoras son un caso más especial, ya que obtienen los nutrientes que necesitan de los insectos que atrapan y no del sustrato, y no deberán tener nutrientes en el sustrato o en el agua de riego. Para ello debemos regar con agua destilada, con agua de ósmosis o con agua de lluvia. Y el agua destilada podemos encontrarla, por ejemplo, en supermercados, ya que la venden para baterías o para plancha. No obstante, no debemos confundirnos con el agua de plancha perfumada, ya que esa sí lleva compuestos químicos que pueden perjudicar a nuestras plantas. Me gustaría profundizar en características como el pH o la dureza del agua y cómo afecta esto a los nutrientes. No obstante, eso lo dejaremos para un próximo vídeo. Creo que esto ha sido un buen comienzo, así que por aquí te dejo algún vídeo relacionado. No te olvides de suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo.